No existen antecedentes en el mundo. Luego, la propuesta que aquí se hace es una propuesta inédita y que por eso merece revisarse con cuidado, no para decir que no, sino para ver cómo, si se concluye que se debe hacer, se puede hacer de la mejor manera. Solo he visto un antecedente. La ley peruana prevé la Eso. posibilidad de que los árbitros puedan ejecutar sus laudos, siempre y cuando no tengan que recurrir al uso de la fuerza pública. Entonces ahí ya hay un antecedente de la posibilidad de ejecución, pero limitada al propio laudo arbitral. Ahora, todos somos conscientes de las controversias que puede haber el Ejecutivo Arbitral. La Corte, como sabemos, le abrió la puerta en el año 95 a esa posibilidad en una sentencia de constitucionalidad, pero siempre ha habido muchas discusiones hasta dónde puede ir el Ejecutivo Arbitral. En todo caso, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el árbitro es un juez, luego tiene todos los poderes y atribuciones de los jueces. Pero por otro lado, el otro aspecto del arbitraje es el pacto arbitral, que es base esencial del proceso arbitral. Y ello limita el alcance de las facultades de los árbitros y plantea dudas de cómo puede adelantarse el proceso ejecutivo arbitral cuando puede haber terceros que de alguna manera pueden estar involucrados en el proceso arbitral. Entonces son temas que vamos a ver con quienes han trabajado a profundidad estos asuntos, la doctora María Angélica Munar, el doctor Henry Sanabria, el doctor Luis Arcesio, el doctor Ulises Canosa. Entonces vamos a darle las palabras a ellos y en esta ocasión nos va a acompañar como moderadora la doctora Alejandra Gómez, quien es la persona que se encarga de los jóvenes en el Comité Colombiano de Arbitraje. Entonces, Alejandra, tiene usted el uso de la palabra para dirigir este panel. Gracias, doctor Juan Pablo. Bueno, muchas gracias a todos los que aceptaron esta invitación de acompañarnos en esta tertulia sobre un tema tan particular y que, como ahorita mencionaba el doctor Juan Pablo, creo que hay unos micrófonos abiertos. Ya, qué pena. Alejandra, estás en silencio. Sí. Ya, gracias. Qué pena. De un tema que ha sido tan controversial y precisamente el día de hoy vamos a tener en primer lugar al doctor Luis Arcesio García y a la doctora María Angélica Munar, que nos van a hacer una exposición sobre el objeto del proyecto, qué es lo que se busca, cuál ha sido el trámite que ha tenido, cuáles han sido estos debates que han tenido al interior, cuáles son sus beneficios y como un bosquejo general del proyecto de ley. A continuación de los doctores María Angélica y Luis Arcesio, tendremos a la doctora Carolina Posada, quien va a hacer una introducción al proyecto de ley, va a tocar algunos temas importantes desde el punto de vista de una litigante, y finalmente tendremos un debate bastante interesante entre el doctor Ulises Canosa y el doctor Henry Sanabria sobre algunos puntos bastante importantes del proyecto de ley. Entonces, doy paso al doctor Luis Arcesio con su exposición. Permítame un segundo, el doctor Luis Arcesio tiene una exposición acá, no sé si todos la estén viendo en este momento. Tiene usted la palabra, doctor Luis Arcesio. No se ve. Ya. Ya se ve. Pueden poner la primera diapositiva. Esa es la última. Qué pena. Perfecto, Arcesio. Estoy en la... ¿Me puedes poner la primera diapositiva que dice proyecto de ley de arbitraje para procesos ejecutivos?
En la pantalla vemos la tercera página. O yo estoy bien. Pido disculpas. Luis Arcesio, hola. Es Carolina Posada. La doctora Alejandra tuvo un problema y se quedó sin internet. No va a poder compartir la pantalla. No sé si tú tengas la presentación. Aquí ya inició María Angélica. Mil Ah, sí, gracias. ya. Perfecto. Gracias, María Angélica. Entonces, Qué pena, bueno, sí, ya, qué pena con todos no te ustedes. La doctora María Angélica nos va a ayudar. Gracias. Te agradezco mucho, María Angélica. Entonces, primero quiero saludarlos a todos. Gracias por su asistencia y quiero darle un saludo, un agradecimiento por la invitación al doctor Juan Pablo Cárdenas, al Comité Colombiano de Arbitraje y a la Cámara de Comercio de Bogotá. No sé si me están escuchando bien. Sí, señor. Sí, bueno. Sí. Entonces, Todos escuchamos muy bien. vamos a exponer brevemente porque son 10 minutos realmente lo que tenemos. Es un tiempo muy corto para exponer lo que es el proyecto de ley, pero es el proyecto de ley de arbitraje para procesos ejecutivos. Yo he trabajado más o menos unos 10 años sobre el tema, 2 años con la senadora Esperanza Andrade y ahora el senador Germán Barón, que se ha unido al tema. Igual el gobierno nacional está interesado sobre el tema como un antecedente. El proyecto de ley se presentó en una primera oportunidad hace 2 años, se fue el proyecto de ley 224, y pues ahora les vamos a hablar sobre el proyecto de ley nuevo de arbitraje para procesos ejecutivos que se está trabajando en estos momentos, concretamente sobre el pacto arbitral ejecutivo que trata el artículo 2 del proyecto de ley. Si quieres podemos pasar a la otra diapositiva, si me ayudas, María Angélica. Creo que es otra presentación. Hay una gráfica. Exacto, bueno. Es muy importante entender el contexto en el que se ha hecho la propuesta, el contexto real, el contexto jurídico, el contexto social y el contexto económico y financiero de lo que es el proceso ejecutivo versus el proceso de conocimiento. Estas gráficas las hicieron con base en estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura, Confecámaras, y en él se puede verificar perfectamente la diferencia de demanda de procesos ejecutivos versus demanda de procesos ordinarios. Estamos hablando de 160.000 procesos, en promedio suben y bajan de procesos ordinarios entre el 2017, 2018, 2019, versus procesos ejecutivos que van entre los 500.000 y 600.000 procesos anuales. Entonces, la conclusión siempre ha sido, bueno, igual del litigio que yo he manejado en mi vida en más de 22 años de experiencia, que los procesos ejecutivos tienen una demanda grandísima y una oferta muy, muy limitada del Estado. Entonces, dentro de ese contexto, creo que el crear el proceso arbitral ejecutivo generará no solo descongestión, sino una fuente de trabajo importante para los abogados y demandará, suplirá una necesidad que tiene en estos momentos la jurisdicción en general y ayudará a la descongestión de los juzgados. Entonces, ese tema es fundamental entenderlo porque el contexto de la necesidad determinará el éxito
de la figura del arbitraje para procesos ejecutivos o su fracaso. Por eso yo creo que el proceso ejecutivo arbitral es muy interesante, como lo dice el doctor Juan Pablo, y creo que el impacto que producirá y los logros que dará serán importantes. Ahora sí ya podemos pasar a la otra diapositiva. Ha tenido mucha controversia el tema de constitucionalidad. Y el otro tema que ha tenido controversia es, yo creo que existe una confusión en lo que es el proceso ejecutivo en sí, que es ejecutar, es embargar, secuestrar bienes, rematar para pagarse una obligación, o ejecutar, obligar con la potestad del Estado al cumplimiento de una obligación clara, expresa y exigible. Sí, que es diferente. Y hay un tema de constitucionalidad que sí quiero tratar, porque en algunos momentos se ha tratado de cuestionar la constitucionalidad del proyecto de ley, y en ese tema sí quiero hacer un resumen muy corto de lo que es el artículo 116 de la Constitución Nacional. Primero, el artículo 116 de la Constitución Nacional establece una generalidad de la facultad de que los particulares como árbitros puedan administrar justicia. Y él no dice que pueden administrar justicia para el proceso de restitución, para los procesos de conocimiento, sino que tiene una generalidad que es de naturaleza constitucional. Él no limita de ninguna manera a que los procesos ejecutivos, o yo no he visto el parágrafo que diga que los procesos ejecutivos están excluidos de la arbitrabilidad. No lo dice, y por lo tanto constitucionalmente es perfectamente posible. ¿Qué ha dicho el lector legítimo de la Constitución, que es la Corte Constitucional? La Corte Constitucional, en sede de constitucionalidad, dijo, mire, en Colombia no hay proceso ejecutivo arbitral, es porque le falta un requisito. ¿Y cuál es el requisito que falta para que haya? El requisito constitucional que está subrayado, que es, se puede desarrollar en los términos que determine la ley. O sea que en términos de constitucionalidad, yo sí creo que es una propuesta muy sólida, lo permite el artículo 116 de la Constitución Nacional. La necesidad legal de la creación del pacto arbitral, yo he insistido mucho en el tema, sea desde el punto de vista jurídico, lo voy a explicar, y desde el punto de vista práctico. Son dos partes fundamentales del proceso ejecutivo arbitral. ¿Por qué es necesario jurídicamente? Porque sustancialmente, si ustedes verifican el artículo 1 del Estatuto Arbitral y el artículo 3, ellos dicen perfectamente lo que estaba pensando el legislador cuando se creó el estatuto, y los juristas, grandes juristas que lo crearon. Y dice, es la solución de controversias. En los términos, es la solución de controversias. Y el artículo 3 dice, someter a arbitraje controversias. El proceso ejecutivo no es una controversia, ¿sí? Entonces, esto está pensado, es para controversias. Hay que pensar un proceso para que los árbitros estén habilitados, sin ninguna limitación para ejecutar una obligación. Todos sabemos los problemas clarísimos que hay sobre el proceso de restitución. El proceso de restitución, ¿por qué no sirve? Porque los árbitros, con toda razón, no tenemos facultad para ejecutar obligaciones. Entonces, es necesario crearlo porque no existe en nuestra legislación. Hay que crearlo legalmente y sustancialmente porque no existe. Y es la facultad que tiene un árbitro de ejecutar, y es tener una obligación clara, expresa y exigible, y ejecutarla, ejerciendo la potestad y la majestad del Estado. ¿Por qué? Porque la Constitución se lo permite. La norma superior dice que uno puede administrar justicia, ¿sí?, en la condición de árbitro. Por eso se puede, y por eso creo que hay que crearlo. Desde el punto de vista práctico, ¿por qué creemos que es necesario crear el pacto arbitral ejecutivo? Por cuestiones prácticas, por celeridad del mercado. Concretamente me voy a ubicar en los títulos valores. La idea del pacto arbitral ejecutivo es que no puede ser un pacto ejecutivo tan complejo como para resolver una controversia. Debe ser una cosa más simple, más sencilla de pactar. Entonces la idea es que se pueda incorporar a un título de valor pacto arbitral ejecutivo y se entienda legalmente, plenamente constituido el pacto. Ese es el objetivo, y es un objetivo práctico, porque todos sabemos que hay más demandas, la gráfica lo muestra, hay más demandas, hay más títulos valores demandando ejecución, y es necesario dar celeridad para que el pacto pueda desarrollarse y darse de forma célere. Si me puedes ayudar, María Angélica, paso.
Este proceso arbitral ejecutivo que estamos desarrollando con la senadora tiene que debe tener un proceso ejecutivo para ser efectivo, para que funcione. Y yo entiendo que los árbitros se ubican en el tema del conocimiento, que es lógico, mucho más complejo, pero el tema del proceso ejecutivo, recordemos que es ejecutar una obligación que ya existe, un derecho que ya es cierto, un derecho que no necesita dirimirse, un derecho que no necesita declarar. Entonces, es muy importante en el proceso ejecutivo ubicarnos en ese contexto, y el contexto para que un proceso ejecutivo funcione bien es que las medidas cautelares sean eficientes. Todos los países desarrollados del mundo lo primero que se hace es practicar medidas cautelares. Entonces, por eso se ha creado un árbitro de medidas cautelares previas y un procedimiento antes de constituirse el tribunal arbitral. Es que cuando uno ejerce un proceso ejecutivo en un tribunal o en un juzgado constituido, es muy fácil pedir medidas cautelares, pero cuando no hay un tribunal constituido, lo que va a pasar en la práctica es que no van a dejar que se constituya el tribunal arbitral para que no haya medidas cautelares. Así que ese tema yo creo que es muy importante para que el proceso ejecutivo arbitral pueda funcionar. Tiene que tener una etapa de conocimiento muy sencilla porque ya hay una obligación constituida, clara, expresa y exigible, garantizando la defensa de los deudores. Entonces, esa etapa de conocimiento, que es de la que se ocupa realmente el estatuto arbitral, que es las diferencias que se puedan dar de una obligación clara, expresa y exigible, entonces ese conocimiento debe ser muy pequeño, muy corto. Es por eso que en el proceso arbitral no hay sino pruebas documentales que practicar. Y el embargo y el secuestro y la administración de bienes es un tema en el que se pierde muchísimo dinero en la jurisdicción, porque uno ve inmuebles completamente parados, dineros 300 millones, 400 sin producir intereses, apartamentos, propiedades sumamente valiosas. Entonces la idea es que se estructure con la tecnología, se coordine, se mecanice un sistema económico importante que además desarrollará fuentes de empleo y actividades especializadas sobre ese tema y estandarizadas con la tecnología. Eso también es muy importante. Y todos esos temas los tiene el proceso arbitral ejecutivo que proponemos en su integralidad. Es eso. Podemos pasar a la otra. Yo ya llevo los 10 minutos. Bueno, voy a decir rápidamente temas novedosos que introduce, que yo entiendo que producen suspicacias, que las cosas nuevas no son fáciles de asimilar, pero quiero que, como dijo el doctor Juan Pablo, que construyamos, porque destruir es muy fácil, sobre la propuesta hay que hacerle ajustes, pero bueno, en términos generales, es un procedimiento que tiene unas medidas cautelares previas, que tiene un árbitro de medidas cautelares, que tiene un árbitro de recusaciones para darle celeridad y que las cosas no tengan que ir a la jurisdicción. Y de igual manera tiene una cosa novedosa que es el pago. Todos sabemos que en el arbitraje siempre los árbitros trabajamos y después de que se pagan después no se pagan los honorarios y no se constituyen después de que hay un trabajo importante de los árbitros. Entonces la idea o la inteligencia es que ni el tribunal ni los árbitros trabajen si no hay pago. Entonces el centro fija el valor y si no se paga el valor, pues se declara disuelto con una certificación que emite el centro de arbitraje, y legalmente a esa certificación se le dan los efectos legales de que trata el artículo 27 para que se disuelva el pacto o la cláusula compromisoria sin necesidad de que intervenga la jurisdicción de un árbitro, porque todos sabemos que los centros no pueden ejercer jurisdicción. Pues nuevamente el proceso arbitral no tendrá pruebas documentales y se establece por la celeridad y por la necesidad de la cantidad de títulos ejecutivos, una cláusula compromisoria ejecutiva cerrada y otra abierta que permita que varios títulos ejecutivos sean objeto del pacto. De igual manera, se establecieron unas presunciones legales para los efectos de lo que habla de la adhesión tácita al pacto arbitral. Es un tema complicado que debemos analizar, lo tratamos de hacer como presunción legal para extraer la voluntariedad de si se quiere o no se quiere arbitraje para los terceros o para quienes firmen como avalistas un título de valor, pero pues es un tema que está en discusión y que lo podemos verificar.
Yo creo que de esta manera explico en términos muy generales lo que es el proyecto arbitral y le disculpo que me pasé en 2 minutos. Un abrazo a todos y gracias por escuchar. Tranquilo, doctor Luis Arcesio, está perfecto de tiempo. Bueno, damos paso a la doctora María Angélica Munar, quien también va a exponer sobre el proyecto y algunos temas importantes sobre el desarrollo del mismo. Tiene usted la palabra, doctora María Angélica, por 10 minutos. María Angélica, no la escuchamos. Perdón, ya. Disculpen. Muchas gracias, doctores, y al Comité Colombiano de Arbitraje por esta invitación. Quisiera contextualizar un poco a los asistentes sobre esta iniciativa y por qué, digamos, estamos haciendo un parangón y presentando dos iniciativas distintas. Una es la que el doctor Luis Arcesio García junto con la senadora Esperanza Andrade han venido trabajando y fue presentada, digamos, en algún momento en el 2018 y que ha venido siendo mejorada a partir de los debates en los que hemos venido participando. Y otra es esta que les voy a poner en conocimiento y se trata de una que surge a partir del análisis de sesiones de trabajo incluso con la senadora Andrade y con el doctor Luis Arcesio, pero ha venido incorporando elementos de análisis provenientes de otros centros de conciliación y arbitraje del país, así como de otros actores que pueden tener alguna incidencia en estos asuntos de procesos ejecutivos. En concreto, hay unos apartes fundamentales de quien también en algún momento gestó lo relacionado con la ejecución de garantías mobiliarias, que es la doctora Diana Talero, y a quien por supuesto no puedo dejar de denunciar en este espacio, porque pues también hemos venido trabajando de la mano de expertos que nos han permitido pensar en estrategias que permitan articular esta iniciativa con las posiciones y las formas actuales de ejecución. Entonces, digamos que este proceso y este proyecto, esta iniciativa que aún, digamos, no ha sido formalmente presentada, pues lo que busca es que se creen mecanismos arbitrales para facilitar el cumplimiento de obligaciones. Entonces, desde el primer instante el proyecto de ley cambia su nombre para efectos de, pues, permitir que esta iniciativa se entienda en un contexto mucho más amplio e incluido dentro de la articulación y los sistemas como tal de procesos de ejecución. ¿Cuáles son las características de esta propuesta? Básicamente, una es que incorpora el proceso ejecutivo arbitral como una modalidad del proceso arbitral. Entonces, lo que nosotros estamos concibiendo es que tenemos un proceso arbitral de conocimiento que está regulado en la 1563 y que tal como lo indicó el doctor Luis Arcesio, pues es necesario crear un vehículo para que los árbitros puedan ejecutar las obligaciones y pues den tránsito al cumplimiento de esas obligaciones a través de un proceso. Entonces, la línea vertebral del proyecto o de esta iniciativa no se basa, digamos, en la creación de un pacto arbitral ejecutivo, sino del proceso ejecutivo arbitral como tal. Entonces, ¿eso qué implica? Como segunda característica, en el texto, digamos, referimos al pacto arbitral como una categoría jurídica ya creada en la 1563, sin que creemos una categoría adicional de pacto arbitral que denominemos ejecutivo. Lo que hacemos entonces es envolver en el pacto arbitral la posibilidad de poder ejecutar las obligaciones a través de los árbitros. Y para eso pues también se incorporan reglas de aplicación en el tiempo de este tipo de iniciativas, pues para que se pueda entender que salvo pacto en contrario, pues todo lo que tenga un pacto arbitral ya incluido incorporará la posibilidad para que los árbitros puedan tramitar los procesos ejecutivos de esas obligaciones que surjan de los contratos que ya estén conformados y tengan pacto arbitral. Algo muy importante y es un llamado que nos han hecho en muchos escenarios, también expertos, incluso árbitros, que nos han manifestado el interés y lo que debemos, el cuidado que debemos tener con la incorporación de reglas en materia de relaciones de consumo
o relaciones de contratos de adhesión o contrato de contenido predispuesto. Entonces, digamos que aquí, con la incorporación del pacto arbitral, se incorpora también en este tipo de relaciones la posibilidad de un retracto, los criterios también de consentimiento informado, digamos, respecto de las consecuencias de incluir un pacto arbitral, y en lo que tiene que ver, por ejemplo, en contratos con obligaciones de contenido hipotecario, créditos hipotecarios, pues se incorpora, digamos, una obligación para que el notario, pues también explique este tipo de consecuencias cuando se incluya el pacto arbitral en un contrato como estos. Entonces, digamos que incorporamos algunas estrategias o fórmulas que nos permiten entonces garantizar el derecho de información que tengan los consumidores para efectos de evitar cualquier situación de abusividad, digamos, en la incorporación del pacto arbitral. Parte fundamental, como lo planteó el doctor Luis Arcesio, es el rol del centro de arbitraje. Entonces, para nosotros es importante que los centros de arbitraje que participen en la prestación de estos servicios, pues tengan cualificación, y en consecuencia, pues esos accesos van a ser, o esas habilitaciones, pues van a estar, lo que pretendemos es que sean rigurosas, pues para efectos de garantizar la transparencia y el buen desarrollo de estos procesos, porque los centros de arbitraje apoyarán por completo la labor y consideramos que ese va a ser parte del éxito de la iniciativa, y es que ya la gestión administrativa y operativa de este tipo de procesos, pues lo asumirá por completo el centro de arbitraje. Simplificamos el proceso para reducir costos, y ya lo vamos a ver porque pues prácticamente no tiene audiencias, y lo que hacemos es fortalecer la recopilación de información en relación con los sistemas de ejecución para efectos de incidencia y política pública. Parte fundamental de esta iniciativa es que en la demanda sí va a ser un requisito que se denuncie y se describa la existencia de bienes. Digamos que en el arbitraje siempre se ha pensado pues cuál es la dificultad de la temporalidad y el hecho de la transitoriedad, y cómo mantener a los árbitros eternamente anclados a un proceso que seguramente no terminará si no hay bienes. Entonces, aquí lo que sí hemos concebido es que como parte del requisito de la demanda es que se denuncien los bienes, para efectos de garantizar un poco la efectividad del trámite. Si finalmente yo estoy como usuario de la justicia accediendo a un servicio de arbitraje en el que quiero que finalmente se ejecuten las obligaciones, pues lo que podría generar un poco de incentivo es que en todo caso yo pueda denunciar bienes, tenga que denunciar bienes para efectos de garantizar esa efectividad. Como lo indicó el doctor Luis Arcesio, pues la idea sí es que con la radicación de la demanda se paguen los honorarios y gastos del tribunal. Digamos que aquí lo que les voy a mostrar rápidamente son las funciones que van a tener el centro y básicamente el centro de arbitraje. En la fase inicial, que es esta, pues va a tener que recibir la demanda y hacer toda la integración del tribunal arbitral. Acogemos una figura que incluso se planteó en esta fase en el estatuto arbitral en la modificación en segundo debate ante el Senado, que es la incorporación del árbitro ad hoc para que él decida sobre los relevos o recusaciones de los árbitros. Y digamos que tenemos planteado, al igual que el proyecto del doctor Luis Arcesio, pues la incorporación de unas medidas cautelares previas y que van a requerir la designación de un árbitro para esos fines. Digamos que allí incorporamos una manifestación que va a cumplir el árbitro de deber de información, pero como igual debemos mantener la reserva de la medida, pues entonces se manifestará allí bajo la gravedad de juramento que no está impedido para garantizar esa reserva y que se pueda decretar y practicar la medida cautelar. Entonces, digamos, estaríamos haciendo simultáneamente la integración del tribunal, pues digamos, la fase inicial de recibo de medida, procedemos con la integración del tribunal en la medida en que se necesite árbitro de medidas cautelares, y luego continuaríamos con el proceso arbitral como tal en la ejecución. Una vez ya nosotros tenemos integrado el tribunal arbitral, lo que va a hacer ese árbitro... ¿Le da su comida ahora? ...es un auto de mandamiento ejecutivo. Entonces, digamos, estamos pensando nosotros en el desarrollo de audiencias para efectos de reducir los costos, y como se dan cuenta está tanto el tribunal como el centro acompañando, pues digamos, todas las labores secretariales que se requieran a lo largo del proceso ejecutivo. Entonces el tribunal emitirá un auto de mandamiento de ejecutivo en el que ordena correr traslado de ese mandamiento
también del título ejecutivo y también de la liquidación del crédito. Entonces, digamos que aquí lo que hicimos fue consolidar un poco esas fases que están como divididas en dos en el Código General del Proceso, y aquí lo que hacemos es correr traslado de todo para que el demandado se pronuncie sobre todo. Y si existe alguna oposición expresa respecto del título ejecutivo, pues el árbitro pueda decidir si revoca o no ese mandamiento y si sigue adelante. Entonces, básicamente, si él no revoca ese mandamiento de pago, pues va a continuar con el decreto y práctica de pruebas. Básicamente acá pues se preponderan también las pruebas documentales, pero no se excluyen otras, y se determina que si es necesario hacer alguna audiencia, pues será realizada, si no, pues el tribunal decidirá emitiendo pues el laudo que corresponda en relación con la decisión de las excepciones y las objeciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a poder hacer? Finalmente, pues ordenar si le da la razón al demandado, el desembargo y declara causados los honorarios y gastos del tribunal, o si le da la razón al demandante, al ejecutante, entonces es un laudo que ordenará seguir adelante la ejecución. Este laudo pues corre la suerte de los laudos como tal, como nosotros lo conocemos, así que va a poder ser controvertido, pues me refiero a aclarado, corregido y complementado, o también va a poder ser controvertido ya en instancia de anulación, digamos que lo sujetamos a las mismas causales de la 1563, se incorporan dos específicas que están muy relacionadas con el proceso de ejecución y hacemos una reasignación de competencia funcional para efectos de la decisión del recurso de anulación, llevándolo ya a jueces civiles o jueces administrativos según corresponda. Para efectos, pues, previendo un poco el volumen de estos trámites. ¿En dónde entonces entra a jugar el centro? Digamos que nosotros teníamos labores secretariales en ese desarrollo, pero la labor que viene a complementar el centro es toda la gestión operativa. De una vez hay laudo que ordena seguir adelante la ejecución, para que entonces el centro sea el que ya con base en las órdenes del tribunal, pues practique las medidas cautelares y pues ya corresponda a la valoración de los bienes, ya lleve a cabo todo el proceso, digamos, de si es posible el martillo electrónico, porque pues la idea sí es vincular herramientas como de ese orden para efectos de hacerlo mucho más rápido en la ejecución. Y el árbitro, digamos que en esa instancia solo tenga que pronunciarse si hay alguna objeción al avalúo, digamos ya en términos de administración de justicia, pero pues si eso no existe, básicamente nos dedicaríamos al tema de valoración de bienes y enajenación de bienes, pues para efectos de aplicar el producto de venta, que sería lo que ordenaría el tribunal. En concreto, fíjense que concentrado tendríamos unas instancias muy definidas, digamos que pues vemos también la duración de un año del proceso, pero pues son instancias que no implican el desarrollo de audiencias, sino un impulso del proceso por parte del tribunal, y solo habrá audiencias de pruebas si las partes así lo determinan. Entonces, básicamente, esta iniciativa, pues lo que sí busca es como alinearse con otras estructuras de ejecución de obligaciones que han demostrado en la práctica su efectividad, pues para efectos de incorporar esas buenas prácticas y hacer un proceso arbitral ejecutivo que sea rápido, pensando también en, digamos, en términos de volumen, y pensando también en la efectividad misma de las medidas. Y entonces por eso pensamos en que si hayan bienes que ya puedan ser denunciados desde el inicio, pues para efectos de poder llevar a cabo la gestión exitosa en el arbitraje. Entonces básicamente de esto se trata la iniciativa en la que hemos venido trabajando con otros centros y a través también de Confecámaras y articulando otras organizaciones para efectos de recopilar lo que más hemos podido de buenas prácticas en esta materia, Alejandra. Alejandra. Listo, perfecto. Qué pena, es que tengo problemas con el internet. Bueno, seguimos con la doctora Carolina Posada.
la doctora Carolina Posada nos va a hablar sobre los temas generales del proyecto y el punto de vista como litigante frente a las exposiciones que hizo el doctor Luis Arcesio del proyecto de ley. Doctora Carolina Posada, tiene usted la palabra por 15 minutos. Mil gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio del Comité Colombiano de Arbitraje por la invitación. En efecto, tuve la oportunidad de revisar con cuidado el proyecto de la doctora Esperanza Andrade y de oír con mucha atención lo planteado por Luis Arcesio y María Angélica. Y si bien es cierto, criticar es de lo más sencillo, lamentablemente un poco mi posición va en la línea de algunas críticas que le encuentro al proyecto. La primera vez que lo leí, confieso que me generó una sensación de rechazo absoluto y a medida que lo he vuelto a leer, digamos que me he encariñado un poco más con él sin necesidad de quererlo del todo, sobre todo porque finalmente el arbitraje va a ser una alternativa a la ejecución de los jueces. Y entonces, pues, me puse a pensar por qué tendría que molestarme tanto que haya un arbitraje ejecutivo si, pues, sencillamente no lo pacto y me voy a la jurisdicción si me gusta más. Y hay muchos usuarios que están contentos y que les parece que es una buena alternativa y efectivamente hay una gran congestión en los juzgados como consecuencia de los procesos ejecutivos. Entonces, con eso en mente, pues traté como de buscar qué sería lo bonito del proyecto y tengo pues algunas cosas que son bonitas. Sí, probablemente va a descongestionar la justicia, pero creo que no como está planteada. Y un poco mi propuesta en este punto es replantear algunos aspectos porque generalmente los abogados, o por lo menos en mi caso particular, cuando a mí me hablan del arbitraje ejecutivo, pues yo pienso en que me gusta o no me gusta, pero no he mirado el proyecto y si no he mirado el proyecto no sé qué dice. Y entonces lo que me gusta o lo que no me gusta no es la institución en sí misma, sino cómo lo van a regular. Y empiezo a referirme un poco a lo que decía Luis Arcesio cuando inició, y él decía que el problema de la constitucionalidad no existía, y sin entrar a discutir ese tema, porque entiendo que Henry y Ulises se van a referir a él en detalle más adelante, yo sí creo que hay un problema bien importante que es la temporalidad, y de hecho los fallos más recientes que uno ve de tribunales superiores, ya no en la sentencia de constitucionalidad a la que se refería el doctor Cárdenas cuando iniciamos, sino fallos mucho más recientes, un poco lo que han planteado es que la temporalidad es una de las grandes dificultades que tiene el arbitraje ejecutivo. Y una de las razones, o la más importante, si no la única, es que el proceso ejecutivo no termina como terminan los declarativos con el laudo, termina con el pago. Y el pago no depende de los árbitros. Entonces, los árbitros no pueden quedar a merced de que se dé un pago. Y tanto el proyecto de María Angélica como el de Luis Arcesio, y perdón que me refiera a los proyectos así, de esa manera, contemplan un plazo de 12 meses o de un año, transcurrido el cual el proceso vuelve a la jurisdicción. Y entonces uno se pregunta qué sentido o qué descongestión tiene que yo vaya, convoque un tribunal, tenga un tribunal 12 meses y después de los 12 meses, como no han pagado, me devuelva y le diga al juez, le quité la parte simpática del proceso que era resolver el fondo, le quité el derecho del proceso que eran las excepciones, se lo di a unos árbitros y se lo devolvió a usted para que ejecute. Me parece que es un poco descortés con ellos y que finalmente no atiende la finalidad del proyecto, que es descongestionar. También decía Luis Arcesio que hay una inexistencia de controversia porque es que los ejecutivos hay una obligación clara, expresa y actualmente exigible. Y eso es cierto, eso no, nadie lo pone en duda. Pero cuando yo leí el proyecto y me convencí ahora cuando vi a Luis Arcesio, encontré que estaba como muy permeado por alguien a quien le gustaban mucho los títulos valores. Y al oír a Luis Arcesio me di cuenta que sí, él se refirió varias veces a los títulos valores y yo les pido excusas, a mí me encantan los títulos valores. El tema me apasiona y los títulos valores tienen un problema muy grave que creo que estamos pasando por alto y es que, pues títulos valores uno piensa en un pagaré, pero realmente títulos valores, las facturas son títulos valores. Y cuando uno lee el proyecto y cuando uno oye a Luis Arcesio explicarlo, dice es que no hay controversia porque hay una obligación clara, expresa, actualmente exigible. Y pues realmente contra la acción cambiaria, en el artículo 774 del numeral 12 dice que se podrán proponer todas las excepciones derivadas del negocio jurídico subyacente. Y todas las excepciones derivadas del negocio jurídico subyacente en una factura, por ejemplo, que no en un crédito hipotecario, en una factura expedida
en ejercicio de un contrato de concesión, pues yo no me quiero imaginar la naturaleza de esas controversias. Y si a esas controversias van a quedar cubiertas por el pacto arbitral, como lo dice el artículo 2, tal como está redactado en este momento, entonces esa controversia se va a ir por un proceso arbitral ejecutivo en el que solo excepcionalmente se van a poder decretar pruebas distintas de las documentales. Francamente, yo no veo eso muy viable. Hablaba Luis Arcesio también de unas presunciones legales que según la propia ley son de derecho y no admiten prueba en contrario. Y dentro de esas presunciones hay una que a mí particularmente me preocupa mucho, y es que todos los contratos, y no dice cuáles, pero de la exposición de motivos sí se entiende que son los vigentes a este momento. Entonces, un contrato vigente suscrito hoy en día con una cláusula arbitral quedarían afectos al pacto arbitral ejecutivo. Entonces, un contrato suscrito hoy con una cláusula arbitral en el que dentro de 2 años, cuando la ley exista y se promulgue, se presente una controversia derivada de una factura nuevamente, pues eso quedó afecto al pacto arbitral por una presunción de derecho que no admite prueba en contrario. Mi recomendación en ese sentido es: salgamos todos a modificar nuestras cláusulas arbitrales hoy que todavía podemos, y digamos que están excluidos el cobro de obligaciones ejecutivas, para que ese día podamos decidir si las afectamos o no las afectamos, pero no podemos quedar cubiertos por una presunción de derecho en ese sentido. Finalmente, en relación con lo que dijo Luis Arcesio, parecería que el proyecto de ley está estructurado para obligaciones de pago, para obligaciones ejecutivas de pago, pero nosotros también tenemos obligaciones de hacer y de no hacer. Entonces, eso se echa de menos en el proyecto, y no sé si va a estar, pues debería estar contemplado, porque es el cobro de obligaciones ejecutivas. Alejandra, perdóname que yo no he tomado el tiempo y no sé cuánto me queda, y yo podría quedarme horas hablando de este asunto. Tranquila, doctora. Yo le hago señitas cuando ya se le acerque el tiempo. ¿Cuánto me queda para saber de qué hablo? Le quedan 8 minutos. Mil gracias. Superados, digamos, esos escollos que fue a los que se refirió Luis Arcesio, y que creo que todos son superables simplemente mediante una redacción del proyecto, que encuentro adicionalmente y que no ha sido mencionado. El arbitraje ejecutivo se regiría por la ley colombiana obligatoriamente, sería un proceso de arbitraje nacional según viene el proyecto, independientemente de que se cumplan los criterios de internacionalidad de la ley 1563 de 2012. Creo que ese es un tema con el que también hay que tener un poco de cuidado. Entiendo que la ejecución de los jueces colombianos debería regirse por ley colombiana, pero en la forma en que está redactado el pacto y en la forma en la que van a quedar cubiertas o quedarían cubiertas las controversias derivadas del negocio jurídico subyacente afecto al título, quedaría muerto el arbitraje internacional siempre que hubiera un título ejecutivo. Entonces creo que con eso hay que tener cuidado. Crea el proyecto 3 tipos de árbitros. Los mencionó María Angélica muy rápidamente. Entonces se crea el árbitro ejecutor, el árbitro de recusación y el árbitro de medidas cautelares. Siendo el árbitro ejecutor quien ejecuta, el tribunal que resuelve la controversia propiamente dicha, se crea la figura del árbitro de recusación para resolver las recusaciones, que creo que es una figura que pues hoy en día viene funcionando muy bien. Hay un tema, y es que por defecto los tribunales ejecutivos estarían, según el proyecto, integrados por un solo árbitro. En los procesos de menor y mínima cuantía, necesariamente un árbitro. En los procesos de mayor cuantía podrían ser 3 o 5, número impar, a juicio de las partes. Y de una vez menciono, se crean la cuantía mínima y la menor en arbitraje, pues que mínima hoy en día no existe. Y el árbitro de recusación, como viene planteada la figura, es un árbitro que tiene que aceptar el encargo, so pena de ser excluido de la lista, que es gratuito. Y entonces el doctor Luis Arcesio decía que es que los árbitros trabajan y no les pagan porque no pagan los honorarios. Pues en este caso sí que no les van a pagar, porque es que no hay honorarios fijados para resolver la recusación. Es un trámite corto, pero pues ahí está. Hay que aceptar el encargo, so pena de ser excluido. Y hay un árbitro de medidas cautelares que eventualmente uno podría entenderlo para las medidas cautelares previas de que hablaban en el proyecto, para que
sea un proceso ejecutivo arbitral efectivo. Entonces, hasta ahí yo, digamos que compraría la figura del árbitro de medidas cautelares previas, que sería como un equivalente al árbitro de emergencia en arbitraje internacional. Pero me llama la atención que durante el trámite, concomitantemente, paralelamente al tribunal arbitral, puede convivir el árbitro de medidas cautelares para que practique las medidas como si fuera un comisionado del tribunal arbitral. No sé, eso, digamos, creo que en cambio de estar facilitando el tema, de pronto estamos complicando con una cantidad de figuras que venían funcionando muy bien. Entiendo que un juez probablemente no querrá recibir una comisión de un árbitro, pero pues si el tribunal arbitral va a ser ejecutor, bien puede ejecutar él. Pues ¿para qué crear un árbitro de medidas cautelares ya integrado el tribunal arbitral si el tribunal tiene todas las facultades para ejecutar la medida cautelar? El proyecto distingue dependiendo de la cuantía que tiene y que no tiene anulación. Entiendo del proyecto al que se refirió María Angélica que para el proyecto que está manejando el centro de arbitraje todos los laudos tendrían anulación. El proyecto de la senadora Andrade divide y si es un tribunal, si es un laudo de mínima cuantía, no existe ni revisión ni anulación. Si es de menor o de mayor cuantía, depende si es un laudo arbitral o un auto que ordena seguir adelante con la ejecución, que es pues un tecnicismo propio del proceso ejecutivo. De aquí los litigantes que manejan el tema sabrán cuál es la diferencia. Básicamente, el auto que ordena seguir adelante la ejecución se profiere dentro del proceso ejecutivo cuando no hay medidas cautelares y en esa medida en la jurisdicción no es apelable, y el paralelo en este proyecto sería que no tiene recurso de anulación, no tiene recurso de revisión. Si se proponen excepciones, se preferiría ya no un auto que ordena seguir adelante con la ejecución, sino un laudo ejecutivo arbitral que sería objeto de recurso de revisión y o de anulación, de acuerdo con las causales de la ley. Entonces, visto todo esto, pues uno sí pensaría, o yo pensaría por lo menos, que está muy bien que pensemos en descongestionar, pero creo que no es la forma como está planteado. Por ejemplo, hay un artículo en el que se contempla la ejecución de laudos arbitrales y conforme viene redactado el artículo parecería indicar, y Luis Arcesio, María Angélica me corrigen, que cuando se tiene un laudo arbitral en un proceso declarativo, asumo yo porque no tendría sentido ejecutar un laudo ejecutivo, ese laudo proferido dentro de un proceso arbitral declarativo tendría necesariamente que ser ejecutado ante la jurisdicción ejecutiva arbitral, como si yo no pudiera llevar el laudo a ser ejecutado ante la jurisdicción civil. Y para tal efecto, dispone la ley, tendría un término de 10 días después de proferido el laudo para solicitarle al mismo tribunal que me ejecute ese laudo, como se lo pediría un juez en un proceso declarativo subsiguiente, o sea, declarativo y subsiguientemente el proceso ejecutivo, lo cual implicaría de alguna manera que entonces los árbitros no perderían competencia al expedir el laudo, como está hoy en la ley 1563, sino que perderían competencia transcurridos 10 días si es que no les solicitan la ejecución. Entonces, son una cantidad de cosas que probablemente quien redacta el proyecto pues de buena fe no ve, porque no está metido en el día a día de lo que implica un proceso arbitral o un proceso ejecutivo, pero a los abogados nos encanta enredar las cosas. Y yo creo que el espacio que se está abriendo para que sigamos complicando el proceso ejecutivo no va a ser poco. Por el contrario, cada artículo tiene una salida, un bypass que con toda seguridad los litigantes vamos a aprovechar, y por esa razón mi invitación sería no a descartar el proceso ejecutivo arbitral per se, porque como les digo e insisto, pues finalmente eso no será obligatorio y quien quiera acogerse a él pues podrá tener la posibilidad de hacerlo, pero sí de dejarlo regulado de una manera tal que sea una alternativa viable y una alternativa clara para quienes decidan pactar un pacto arbitral ejecutivo, bien sea bajo el proyecto que manifestaba, pues del que nos hablaba María Angélica, o bajo el proyecto pues de que nos hablaba Luis Arcesio. Entonces creo que pues con esto termino, simplemente para darle paso al debate, y cualquier
manifestación adicional, con toda seguridad la estaré haciendo en el momento procesal oportuno. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Carolina. Bueno, entonces ahora vamos a dar paso al debate entre el doctor Ulises y el doctor Henry Zanabria. Vamos a tocar 5 puntos sobre el tema. Entonces empezaremos dando la palabra al doctor Ulises con una primera pregunta y es, doctor Ulises, ¿es conveniente desde el punto de vista de la constitucionalidad de este proyecto y desde el punto de vista de los gastos del proceso del Ejecutivo arbitral? ¿Cuál es su punto de vista frente a la conveniencia de este? Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctora Alejandra, por la pregunta y al doctor Juan Pablo por la invitación. Usted me plantea 3 elementos. Primero, si es constitucional. Segundo, si es conveniente, que creo que es algo distinto. Y tercero, cuál debe ser la regulación de los gastos. Yo contestaría cada uno de esos puntos de la siguiente manera. Primero diría que si es constitucional, pues es algo que ya lo dijo la Corte Constitucional. Además está previsto en normas de derecho comparado que siempre se deben mirar para poder analizar este tipo de temas, como la Ley Interamericana de Garantías Mobiliarias y en la ley peruana que ya comentó Juan Pablo Cárdenas. Además hay que tener en cuenta que si ya se aceptó en Colombia, desde la derogación del pacto comisorio, que el acreedor puede cobrar directamente con el pago directo de la Ley de Garantías Mobiliarias sin juez, pues lógicamente, ¿por qué no aceptar que se cobre ante un árbitro, que es un tercero, un juez imparcial que le garantiza derechos al deudor? Las instituciones jurídicas, creo yo, están evolucionando rápidamente en los últimos años. La justicia digital, la inteligencia artificial en la justicia, los procesos monitorios, la oralidad, la declaración de la propia parte y tantas otras figuras que han venido apareciendo en los últimos años. Algunos se oponen a los cambios. Pensemos en la oposición que generó el decreto 806, que fue tan apasionada como inexplicable y equivocada, porque hay personas que no son capaces de romper paradigmas. Para leer este proyecto hay que romper paradigmas. Hoy es aceptable en el derecho procesal todo lo que tienda a realizar derechos sustanciales, sin violar derechos fundamentales, claro está, y es aceptable en el derecho comparado procesal todo lo que sea fácil, rápido, económico, moderno y eficiente. Creo que este proyecto con algunas mejoras puede reunir esos resultados o esas características. Segundo, creo que es conveniente, creo que es una buena idea, aunque el proyecto creo es mejorable. Todo lo que ayude a ampliar la oferta de justicia en un país como el nuestro, donde cada vez hay más conflictos y no tenemos jueces suficientes, es favorable. Fue lo que hicimos con las facultades jurisdiccionales de las autoridades administrativas, que también hubo una gran oposición y poco a poco nos ha ido demostrando la experiencia que fue una excelente idea en beneficio del país. Algunos dicen que es que le quitamos importancia al juez con ideas como esta. Yo creo que le damos importancia. Un juez que es un funcionario con una amplia experiencia y conocimiento, pues no debe desperdiciar su tiempo en un tema técnico, como es hacer simplemente una liquidación o un acto de valoración. Una liquidación la puede hacer un programa de computador, una valoración la hará un técnico y una subasta la puede hacer un administrador o subastador. Pero yo les pienso finalmente, o les pido que piensen finalmente en el tema económico. Alguien debe 100 millones y tiene una tasa que vale 200. Si vamos ante el juez y demora el proceso varios años, con los intereses demora la tasa de usura que tenemos en el país al 30%, esa persona que debe 100, en un año debe 130, en 2 años debe casi 170 y en 3 años habrá perdido su patrimonio. En un tribunal de arbitramiento como los que está proponiendo, en 6 meses podrá haber pagado su crédito, es decir, que los 100 serán 115 nomás y tendrá un remanente de 85 a su favor. Por eso estoy de acuerdo que este proceso conviene al acreedor, conviene al deudor y conviene al país. Y finalmente, creo que los gastos deben ser siempre a cargo del acreedor, salvo pacto en contrario. Yo creo que es una forma de regular lo que no está regulado así en el proyecto. Creo que ahí el proyecto tiene una oportunidad de mejora porque hay que hacerlo con un enfoque solidario
que equilibre los intereses en pugna y que harán más aceptable la institución. Perfecto. Doctor Henry, tiene usted la palabra. Gracias, muy amables por esta invitación que me han hecho a este importante evento. Muchas gracias al doctor Juan Pablo Cárdenas por tenerme en cuenta. Cuando a mí me hablaban de la existencia de un proyecto de proceso ejecutivo arbitral, a mí lo primero que se me vino a la cabeza es, yo creo que ni la justicia ordinaria está pidiendo que los procesos ejecutivos se vayan donde los árbitros, ni los árbitros estaban pidiendo que trajeran procesos ejecutivos. Entonces eso es como están tratando de llenar una necesidad que a mi juicio no existe. Pero bueno, si ya el proyecto es una realidad, pues hay que mirarlo yo creo que desde otra perspectiva. Lo primero es, yo creo que pues desde el punto de vista constitucional nadie duda que puede existir un proceso ejecutivo arbitral. De hecho, el mismo artículo 116 de la Constitución Política dice que el proceso arbitral o que los árbitros administrarán justicia en los términos que señale la ley. Entonces es perfectamente posible, y así lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, que exista un proceso ejecutivo arbitral. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, sobre su constitucionalidad en términos generales, creo que no debe haber ninguna duda. Segundo, frente a la conveniencia, pues yo me pregunto, y vuelvo al inicio de mi intervención, ¿cuál es el vacío que queremos llenar? ¿Qué es lo que queremos hacer? Yo estoy de acuerdo que nosotros tenemos muchos jueces de la República simplemente librando mandamientos de pago, no hay excepciones de mérito, ordenando seguir adelante la ejecución, y tenemos una serie de jueces muy preparados que tienen que hacer un concurso para pertenecer a la carrera judicial, y los tenemos prácticamente dedicados todo el día a librar mandamientos de pago y a resolver en realidad muy pocas controversias, porque me imagino que en los procesos ejecutivos no es muy grande el número de procesos en donde se proponen excepciones de mérito. Pero la pregunta es si la justicia arbitral es la llamada a solucionar ese tema. Yo personalmente creo que eso no debe ser así. En cuanto a la conveniencia, pues a ver, a mí sigo pensando en cuanto a la conveniencia y atándolo con el tema de los costos, yo no me pregunto si esto no va a aumentar el valor de los créditos, porque es que el valor de los... Ya, entonces, ¿por qué? Pues porque si al acreedor le va a corresponder pagar el valor de la ejecución arbitral por regla general, como debe ser, pues eso encarece el crédito. Y seguramente la banca va a incluir dentro del costo del crédito, ahí va a incluir el valor de lo que va a costar un proceso ejecutivo arbitral, yo creo que con las consecuencias que ello tiene. Pero bueno, en fin, ya hay un proyecto, entendemos que se va a presentar este proyecto y seguramente va a dar trámite. Yo simplemente diría una cosa. En este momento hay un proyecto de ley, que es el proyecto de ley número 06 de 2019, que ya tiene aprobación en la Comisión Primera del Senado, que es un proyecto que sí se necesita, que es el proyecto de los ajustes al estatuto arbitral. Ese es un proyecto que sí se necesita porque ataca ciertos puntos muy importantes que sí es necesario. Además de eso, tenemos un proyecto de ley que modifica el CEPACA. Encima de eso hay un proyecto de ley estatutaria de la Administración de Justicia. Encima de eso ya el gobierno está pensando en que estas normas del decreto legislativo 806 puedan incluirse algunas de ellas como legislación permanente al Código General del Proceso. Y ahora le vamos a meter un proyecto de ley de proceso ejecutivo arbitral. Yo no sé, porque yo no sé de estos manejos políticos, pero la experiencia indica que cuando el Congreso de la República maneja al mismo tiempo tantos proyectos de ley relacionados con la administración de justicia, pues terminan saliendo muy pocos. A mí me preocupa que con este proyecto de ley, que es un proyecto de ley de más de 30 artículos, se pueda poner en peligro otro proyecto de ley que sí es necesario, que es el de la reforma a la ley 1563 de 2012. Pero pues bueno, entiendo, ya es una realidad,
van a presentar el proyecto, pero dijéramos, no soy como muy creyente de este proceso ejecutivo arbitral, a diferencia del doctor Ulises, que dice que es la fórmula mágica para quitarle a los jueces una cantidad de trabajo. Yo no sé si la fórmula mágica para quitarle a los jueces esa cantidad de trabajo sea quitar todo ese poco de ejecuciones y dársela a los árbitros. Esa es como mi primera aproximación. Pero bueno, ya está el proyecto, ya va el proyecto, o sea, no hay nada que hacer, pues ahora tocará, esa es una decisión política que hay, legislativa, entonces pues habrá que hacer los aportes para que el proyecto pueda mejorar. Gracias. Gracias, doctor Henry. Bueno, seguimos con un segundo punto. Acá no hay réplica, entonces doctor Ulises tendrá el segundo punto para que por favor nos cuente sobre 3 puntos, y es sobre el consentimiento del deudor, el objeto, es decir, si es solo para ejecutar o solo para resolver excepciones. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Y sobre el número de... Bueno, perfecto. Bueno, lo primero que tengo que decir es que eso de que es la fórmula mágica, ustedes oyeron que no lo dije yo. Eso lo dijo Henry Zanabria, ¿no? Y lo dice equivocadamente él, porque no es ninguna fórmula mágica para quitarle muchos procesos a los árbitros. Es una alternativa más de algunos pocos acreedores para cobrar sus obligaciones, porque los procesos ejecutivos arbitrales serán la excepción. Esto no va a ser la regla general. Con la ley de garantías mobiliarias, donde el acreedor tiene la posibilidad de cobrarse directamente, pues solo va a recurrir a un ejecutivo arbitral excepcionalmente. Los 3 puntos por los que me pregunta, objeto. Creo que el objeto puede ser tanto el declarativo, es decir, cuando hay excepciones, como cuando no las hay, es decir, lo que se llama el ejecutivo, siempre ayudado por la tecnología. Creo que debe ser sin repeticiones innecesarias del estatuto arbitral. El proyecto debe eliminar todas las repeticiones que trae del estatuto arbitral y debe remitirse al Código General del Proceso, porque además de la redundancia, que es innecesaria, se debe evitar el riesgo de repetir, que tiende a confundir. Además, porque siempre creo que las normas procesales, lo mejor es la igualdad y la unificación, como dice Hernán Fabio López, lo dijo en el foro de arbitraje el año anterior, si no estoy mal, hay que adelgazar en eso el proyecto. En cuanto al consentimiento, creo que tiene que ser un consentimiento plenamente informado el del deudor. Debe garantizar la libertad del deudor, considerando la necesidad que tiene. Recordemos que hay enormes riesgos que atentan contra la libertad cuando una persona actúa en estado de necesidad. Y eso debe considerarse de tal forma que si se va a pactar en una escritura pública, por ejemplo, debe regularse que el notario informe al deudor los alcances y las consecuencias de ese pacto arbitral. Y si se hace un contrato, deben aplicarse lo que se llama técnicas TCRs, es decir, transparencia, claridad y responsabilidad. Y en cuanto al número de árbitros, que es lo tercero que se me pregunta, yo creo que siempre debe ser uno solo. Es que se justifica una pluralidad que tiende a disminuir el riesgo, el margen de riesgo de la equivocación, por ejemplo, en un Tribunal Superior de Distrito Judicial o en una Corte Suprema o en otro tipo de procesos que no sean los arbitramientos ejecutivos, porque ahí en la medida en que el margen de error es menor y además porque debe primar la necesidad de disminuir costos, que sea un solo árbitro. Bien, en mi caso, a ver, ¿yo qué creo? Yo creo que ese es uno de los puntos centrales del proceso ejecutivo arbitral. Tiene que ser absolutamente claro que tanto acreedor como deudor estén de acuerdo que el juez de la ejecución vaya a ser los árbitros. Y yo creo que en eso el proyecto sí es muy claro pues, al señalar que tiene que haber absolutamente claridad en ese acuerdo de voluntades. De hecho, en uno de los procesos ejecutivos, pues que más genera, dijéramos, que más tiene impacto social, que es el proceso ejecutivo hipotecario, pues es absolutamente claro que en la escritura pública de constitución de la hipoteca tiene que haber absoluta claridad sobre ese particular y que el notario debe dejar constancia de que le preguntó al deudor y que las partes de ese crédito hipotecario son absolutamente
o están absolutamente de acuerdo en que van a renunciar a ir ante la justicia ordinaria y que vayan a ser los árbitros. Incluso creo que el proyecto acierta al señalar que los contratos que ya estén vigentes, los contratos de hipoteca que ya estén vigentes al momento de entrar a regir esta futura ley, pues se le podrá hacer una oferta de pacto arbitral al deudor y que tiene que ser absolutamente claro que el deudor acepte cobrar o que ese crédito se le cobre ante la justicia arbitral. Pero a mí sí me preocupa un artículo, porque aquí lo presentaban como un artículo muy constitucional, y es el artículo 3º del proyecto. Este artículo 3º del proyecto, y ustedes me van a permitir pues que yo me extienda 4 minutos en esto. Miren lo que dice presunciones legales generadas por el pacto arbitral ejecutivo. Es decir, apenas acreedor y deudor acuerdan ir a arbitraje, dice que se presume de derecho, conforme al inciso 4º del artículo 66 del Código Civil. Es decir, estas presunciones que no admiten prueba en contrario. Hasta donde yo me acuerdo, estas son las presunciones que no admiten prueba en contrario. Yo no sé si con el proyecto de Código Civil que todo lo va a poner al revés, esto se cambiará, pero estas son presunciones que no admiten prueba en contrario. Mire lo que se dice. Dice que quien suscriba ese pacto ejecutivo arbitral, mire lo que se presume que acepta voluntariamente. Primero, que el centro nombrará el árbitro ejecutor en caso de que las partes no lo hagan voluntariamente o no se pongan de acuerdo con el nombramiento del mismo. ¿Esto no va en contra del principio de habilitación? Ya, ¿cómo así que por el solo hecho de suscribir un pacto arbitral yo ya de entrada presumo que estoy delegando la designación de los árbitros? Miren ustedes lo que dice, se presume además que en los contratos con pacto arbitral se entenderá que existe pacto arbitral ejecutivo en los términos del artículo 2º de la presente ley, o sea que ya en los contratos que tenían pacto arbitral, automáticamente entonces ya se presume que también sirve para los procesos ejecutivos. Y miren lo que dice este numeral 4º, que los codeudores, deudores solidarios, avalistas, endosatarios, fiadores, terceros garantes reales a cualquier título de emisores de cartas de crédito adhieren al pacto arbitral ejecutivo y quedarán vinculados a los efectos del mismo. No sé, tengo mis dudas sobre la constitucionalidad de este artículo 3º, que por el solo hecho de pactar arbitraje ejecutivo ya se entiende y se presume de derecho que hay un poco de manifestaciones de voluntad. Yo en eso pues tengo mis dudas. En cuanto al número de árbitros, yo sería partidario que fuera un solo árbitro, siempre un solo árbitro. Es que entre otras cosas, yo creo que el proyecto debe ser muy claro, porque es que qué beneficio goza el acreedor cuando va a la justicia ordinaria, que la primera actuación es que se libre mandamiento de pago y que de una vez van con las medidas cautelares. Y nosotros sabemos que pues presentada una demanda arbitral, siempre va a haber una demora en la integración del tribunal. Entonces me parece que sí, y si ponemos que además van a ser 3 árbitros, yo creo que siempre debería ser un solo árbitro. Dijéramos, serían mis aportes en este particular tópico. Gracias, doctor Henry. Quisiera escuchar aquí a la doctora Carolina Posada sobre la extensión de la competencia respecto a terceros. Doctora Carolina. Gracias, Alejandra. Sí, lo mencionaba el doctor Cárdenas cuando hizo la introducción y en efecto, si bien no es estrictamente el tema que estamos tratando, sí hay un artículo que así como a Henry le preocupa mucho el tercero, que a mí también, el artículo 21 del proyecto expresamente dice que los incidentes de desembargo o cualquier actuación accesoria al proceso proveniente de terceros dentro de la acción ejecutiva será conocida por el tribunal arbitral. Y entonces eso también choca un poco con el artículo 116 en el que los particulares habilitan a un tercero para que administre justicia, pero para que les administre a ellos. Y por la naturaleza propia del proceso ejecutivo, una oposición a una diligencia de secuestro, pues tendrá que ser resuelta necesariamente por el tribunal arbitral respecto de un tercero que en nada lo ha habilitado y que no hace parte del pacto arbitral y que afortunadamente por ahora no está comprendido dentro de las presunciones de derecho del artículo 3º. Entonces creo que ese es otro punto que también vale la pena revisar. Creo que no hay muchas alternativas porque no darle competencia a los árbitros para eso pues sería terrible.
¿qué sacaríamos con un proceso ejecutivo arbitral en el que puede decretar las medidas cautelares pero no puede resolver la oposición de terceros? Entonces, ¿qué? Se lo remite al juez para que el juez resuelva el incidente de desembargo por parte de un tercero o la oposición. Pero sí creo que todas esas cosas empiezan a generar una serie de dificultades para el trámite que ameritan ser revisadas. Gracias, doctora Carolina. Bueno, ahora quisiera escuchar al doctor Ulises sobre ese punto específico de la intervención de terceros y la prelación del crédito. A ver, yo creo que el punto de la intervención de terceros que ha generado o suscitado alguna inquietud, pues ya está regulado en la ley 1563 en el artículo 37 y de la misma manera debe regularse en el proyecto o remitirse a ese artículo que a su vez se integra con el Código General del Proceso. Hay que recordar que embargar primero no da prelación, no es una causal de prelación de acuerdo con el Código Civil. Las causales de prelación están en el Código Civil, de tal manera que el Código General del Proceso en esos casos permite la acumulación. Si un acreedor, un tercero quiere acumular, tendrá que poder hacerlo pagando lo que le corresponde, y si no, podrá embargar remanentes, de tal manera que esto no es una novedad ni una dificultad especial de este proyecto, sino que es algo que ya está previsto en la ley y a esa regulación tiene que remitirse el proyecto. Gracias, doctor Ulises. Doctor Henry. Pues mire, yo no tengo ningún problema, por ejemplo, con terceros acreedores que lleguen a acumular sus demandas ejecutivas. Yo a eso no le veo ningún problema, porque se entiende que si llega un nuevo acreedor y acumula su demanda ejecutiva a este proceso arbitral, pues como ha ocurrido siempre, quien concurre voluntariamente al arbitraje como un interviniente excluyente, pues está de una vez adhiriéndose al pacto arbitral. Yo a eso no le veo absolutamente pues ningún problema. Dijéramos, la preocupación en este punto es más, como lo decía la doctora Carolina Posada, es qué ocurre, por ejemplo, con un incidente de oposición a una diligencia de secuestro o un incidente de desembargo por un tercero que nada tiene que ver con este proceso, o por ejemplo, cuando en un proceso ejecutivo arbitral se embarga un bien con garantía hipotecaria, entonces quedaría obligado el acreedor hipotecario a venir a hacer valer su crédito aquí al proceso ejecutivo arbitral, o podría ir, es decir, yo creo que ahí se plantean unos problemas, claro, y van a ser unos temas novedosos, pues porque nosotros siempre estábamos acostumbrados a que los procesos ejecutivos siempre estuvieran ante los jueces. Ahora, estando ante los árbitros, en donde se exige una manifestación de voluntad para acceder al arbitraje, creo que ahí vamos a tener unos problemas serios. O sea, repito, yo no le veo ningún problema desde el punto de vista constitucional a que exista un proceso ejecutivo arbitral. Pero sí veo a la Corte Constitucional haciendo así, revisando estas normas que prevé que prácticamente todo el mundo tiene que llegar al Ejecutivo pensando en si se respeta o no se respeta ese principio de habilitación y el carácter voluntario del arbitraje. Ojalá, pues, en el trámite del proceso, del trámite legislativo, se le puedan hacer esos ajustes, porque seguramente este va a ser uno de los temas que en materia de constitucionalidad más va a generar. Y un aspecto de trámite, antes de que se me olvide, leyendo el proyecto dice que en aquellos aspectos no regulados se aplicará el Código General del Proceso o el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, lo cual es una errónea remisión, porque cuando uno va al CEPACA, el CEPACA dice que los procesos ejecutivos se tramitan por el Código General del Proceso. Entonces me parece que cualquier referencia que se haga aquí al CEPACA sobra, porque en el CEPACA no hay trámite de procesos ejecutivos, todos se rigen por el Código General del Proceso. Gracias, Alejandra. Gracias, doctor Henry. Bueno, y ya que usted habla sobre un aspecto clave del arbitraje, que es la voluntariedad, también quisiera que habláramos un poco sobre el término de duración y ese principio de temporalidad del arbitraje. ¿Cómo se ve en este tipo de procesos, doctor Ulises? A ver, efectivamente es un punto que ha generado cierta inquietud. No es un obstáculo insalvable para el Ejecutivo arbitral, sino simplemente una situación especial que debe regularse adecuadamente.
Ya he dicho que el ejecutivo arbitral pues no será generalmente para cuando no haya bienes. Eso no es razonable. Nadie va a iniciar un proceso ejecutivo arbitral cuando no haya bienes para esperar que el deudor tenga bienes. De hecho, muchos acreedores ya no están haciendo eso, no están iniciando los ejecutivos cuando no hay bienes, sino que están utilizando el artículo 94 del Código General del Proceso, que recordemos permite ampliar el término de prescripción extintiva o liberatoria en otro tanto con requerimiento del acreedor y esperar a ver si en el nuevo término prescriptivo, por los ciclos económicos, el deudor adquiere capacidad de pago. Y si no la adquiere, es que esa plata se perdió. Ahí no es necesario iniciar ningún proceso arbitral para intentar cobrarla. Como es para cuando hay bienes, generalmente se obtendrá un recaudo total o parcial en un proceso eficiente, rápido, económico, y si no se logra el recaudo total o parcialmente, pues tendrán que aplicarse las reglas de extinción de las obligaciones del Código Civil. Pero el proceso no puede terminar simplemente por eso, sino que cambiará de juez, pasará del juez árbitro al juez de la justicia ordinaria. Esto es algo muy normal en los procesos hoy en día. Los procesos hoy cambian de juez por diferentes razones, por vencimiento del término del artículo 121 del Código General del Proceso, por cambio de radicación, que es una figura nueva del Código General del Proceso, por apelación, por súplica, por casación, por revisión, por tutela, por cambio de funcionario, de tal manera que no nos debe llamar la atención excesivamente que terminado un término de duración del proceso, que creo debe ser de 12 meses, ampliable en 6 más para seguir los lineamientos del 121, pues cambie de la justicia arbitral a la justicia ordinaria. Gracias, doctor Ulises. Doctor Henry, tiene usted la palabra. Sí, yo en eso coincido con Ulises. Es que, pues, indudablemente, siempre se dijo, ¿por qué no puede haber proceso ejecutivo arbitral? Digo, pues porque el arbitraje tiene una duración determinada. Una de las características del arbitraje es su temporalidad. Es decir, que los árbitros no administran justicia de manera permanente, sino transitoria. En consecuencia, como el proceso ejecutivo no termina sino hasta cuando el deudor paga, pues nosotros no sabemos cuándo va a terminar el proceso ejecutivo y eso chocaría con la naturaleza temporal y transitoria del arbitraje. Entonces me parece que el proyecto muy inteligentemente dice, mire, acá hay un término máximo, dentro de ese término máximo tienen que adelantarse una serie de actuaciones como es resolver las eventuales excepciones o proferir un laudo que ordene seguir adelante la ejecución y dentro de ese término máximo pues usted deberá incluso hacer lo posible para adjudicar bienes, entregar dineros o si es del caso para rematar o comisionar en un remate. Y si en ese término máximo no lo alcanzó a hacer, entonces vaya, entréguelo allá, devuelva ese expediente o remita ese expediente a la carrera décima 1433 para que entonces sean los jueces los que reciban ese proceso, esos jueces de ejecución, pues reciban esos procesos que no solamente vendrían de los mismos jueces de circuito, sino que también vendrían de los árbitros. Me parece que eso, me parece que de manera muy inteligente el proyecto, pues porque tampoco se trata de acabar el proyecto y de darle palo al proyecto, me parece que de una manera muy inteligente está solucionando ese tema de la transitoriedad de esta forma que acabamos de hablar. Gracias, doctor Henry. Bueno, quisiera preguntarle al doctor Ulises sobre el trámite y esa limitación de las excepciones que puede presentarse en el proyecto de ley y los aspectos puntuales en materia de pruebas, doctor Ulises. Bueno, perfecto. Yo creo que en el trámite debe ser lo más unificado posible con el estatuto arbitral y con el Código General del Proceso. No hay que inventar lo que ya está inventado y además está funcionando bien, como es lo de los artículos 372 y 373, por ejemplo, del Código General del Proceso para el trámite de las excepciones. A eso se debe remitir cuando haya excepciones en el Ejecutivo Arbitral. En cuanto a excepciones, el último texto del proyecto creo que ya no las limita. En algún proyecto inicial se limitaban, lo cual creo que es un grave error que atenta contra los derechos del deudor. Al deudor no se le puede limitar la posibilidad de proponer excepciones por ser deudor, que es un enorme error de la Ley de Garantías Mobiliarias y que siempre he pensado
que es inconstitucional, porque el deudor tiene que poder proponer todas las excepciones que tenga y además porque es conveniente que así sea incluso para el acreedor, porque de una vez con una sentencia que así tránsito a cosa juzgada se resuelve toda la controversia. Hoy con la ley de garantías inmobiliarias se resuelve la mitad y queda la otra mitad sujeta a un declarativo que puede iniciar el deudor, lo cual atenta contra la unidad del proceso y además contra el tiempo, contra la economía, contra la seguridad, contra todo. Se lo advertimos cuando estaba redactando la ley de garantías mobiliarias este problema y se llevaron de calle los derechos del deudor. Eso no se debe hacer. Y lo mismo pasa en cuanto a las pruebas. Ahí incurre en un grave error este proyecto porque limita las posibilidades que el deudor tiene de pedir o presentar pruebas. El deudor, por ser deudor, no es menos parte. El deudor, por ser deudor, no tiene menos derechos. El deudor, por ser deudor, no puede tener una limitación en cuanto a sus derechos fundamentales de acceder a la prueba. Otra cosa es que el deudor pida pruebas inconducentes, ilegales, pida pruebas improcedentes, pues en ese o superfluas se le negarán por eso, como se le niegan al acreedor o se le niegan a cualquier demandante, demandado, tercero, interviniente, pero no por la calidad de ser deudor, y por esa razón creemos que en esto el proyecto tiene que ser modificado porque si no atentaría contra normas superiores y podría ser declarado en ese punto inexequible. Yo creo que los procesos nuevos, innovadores como estos, son bienvenidos en el derecho procesal moderno, pero siempre, reitero, respetando los derechos fundamentales de todas las partes, así esa parte sea un deudor. El deudor también tiene derechos. Gracias, doctor Ulises. Doy paso al doctor Henry para que, por favor, nos cuente al respecto. No, pues, ¿quién va a estar en contra de Ulises? Porque pues ha dicho, en esto ha dicho totalmente cierto. Lo que ha dicho es totalmente cierto. Desde luego, la única forma de limitar las excepciones es cuando el título ejecutivo sea un laudo arbitral que lo pueda ejecutar el mismo tribunal, en donde es apenas elemental que debe operar la limitación de excepciones, repito, cuando ese título ejecutivo sea el propio laudo. Precisamente para evitar que en el Ejecutivo a continuación quieran revivir aspectos que ya fueron absolutamente definidos en el laudo. Segundo aspecto, creo que el proyecto, en eso estoy de acuerdo con Ulises, se equivoca al limitar la prueba solo a las documentales. Eso yo no le veo razón de ser y debería ser modificado en ese punto. Y en cuanto al trámite, mire, yo creo que propuestas excepciones de mérito, el árbitro debería convocar a la audiencia del 372 y 373 del Código General del Proceso. Y en una misma audiencia, absolver interrogatorios, fijar el litigio, practicar las pruebas a que haya lugar, adelantar una fase de conciliación, ahí mismo escuchar los alegatos de conclusión y ahí mismo, si es necesario, o si quieren, una audiencia posterior, o anunciar el sentido del laudo o proferir el laudo. Yo creo que el proceso ejecutivo arbitral, si es que va, como en efecto va a ir, pues necesariamente debe tener también una ventaja respecto al tradicional proceso arbitral declarativo, y es que el trámite de las excepciones debe ser muy rápido, eso no tiene por qué demorar más de 1, 2 audiencias en donde el árbitro dicte el laudo o que declara aprobadas las excepciones o el laudo que ordena seguir adelante la ejecución. Entonces yo simplemente diría que ese artículo que dice que se practicarán pruebas, se escucharán alegatos, se dará término para alegar de conclusión, a continuación el juez, el árbitro señalará fecha y hora para la audiencia de lectura del laudo. Yo creo que ese trámite no debería ir con el proceso ejecutivo arbitral, simplemente adelantar una audiencia, en esa audiencia surtir todas estas actuaciones y que las partes salgan de esa audiencia ya con su laudo arbitral o que declaró probadas las excepciones o que ordenó seguir adelante con la ejecución, a efectos de darle una mayor agilidad a ese proceso ejecutivo arbitral. Entonces yo simplemente diría, la norma debe decir, propuestas las excepciones, se tramitarán conforme a los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, punto. Muchas gracias. Gracias, doctor Henry. Bueno, y por último, entonces quisiera darle la palabra al doctor Luis Arcesio para que nos cuente, pues, a modo de réplica respecto a lo que hemos hablado el día de hoy.
Bueno, pues yo les agradezco a los colegas. Las críticas son críticas constructivas. Como les decía, sentarse a escribir las cosas no es tan fácil. Crear cosas iguales es muy difícil. Me voy a referir a un tema que tengo en mente. Bueno, podría ser el tema de constitucionalidad, pero creo que el doctor Henry Sanabria y el doctor Ulises Canosa han dejado claro el tema. Dos puntos, la razón de por qué de la presunción legal. ¿Cuál es el razonamiento de la actuación de los terceros? Todos sabemos que el proceso ejecutivo parte de una obligación clara, expresa y exigible, que es un título ejecutivo, que no solo consiste en pagarés. Lo que pasa es que uno pone títulos valores porque son los más comunes, pero es cualquier tipo de obligación ejecutiva que se va a cobrar. Pero todos sabemos que cuando los litigantes tenemos una obligación clara, expresa y exigible, ¿qué hacemos los litigantes? Decimos, pero bueno, ¿yo qué digo acá? Entonces lo que atacamos los litigantes es el procedimiento y las formas. Entonces el proceso ejecutivo arbitral tiene que ser un proceso ejecutivo muy regido por el Código General del Proceso, en eso estoy de acuerdo, por el estatuto arbitral, en lo que no necesita regulación, pero también tiene que ser un procedimiento muy sólido, muy condensado, muy fuerte, porque lo que van a tratar de hacer para evadir concretamente un juicio rápido y célere es atacar el procedimiento. Entonces el procedimiento, para esos efectos, por ejemplo, dejar que los incidentes sean resueltos por la jurisdicción ordinaria. Además, a los jueces no les gusta el tema de que les estén mandando cosas del arbitraje, porque ellos dicen, resuélvanlo ustedes porque nosotros estamos muy congestionados. Entonces, ese tema es importantísimo condensarlo y hacerlo en lo posible muy fuerte en el arbitraje. Entonces, la actuación de los terceros, claro que hay que revisar la constitucionalidad, hay que revisar el tema de la presunción legal, pero en ese punto de la presunción legal sí es muy importante la actuación del árbitro de medidas cautelares, yo insisto, para que sea efectivo el proceso arbitral, o si no, no va a ser efectivo. Por algo que dijo Henry Sanabria, que también es muy cierto, es que en el arbitraje no hay un juez, hay que constituir el juez. Entonces, es muy fácil, con recusaciones, evitar que el juez se configure, y pues lo primero que hace uno cuando tiene un proceso ejecutivo es tratar de que no haya juez para que no lo embarguen y le secuestren bienes. Entonces, sí tiene que tener una figura jurídica en la que se debe extraer la voluntariedad de las partes que se comprometen a pactar para efectos de que se practiquen medidas cautelares, o si no el proceso ejecutivo arbitral va a ser un fiasco en ese sentido, porque se van a multiplicar las recusaciones y se van a multiplicar las formas de evitar que se constituya el tribunal como tal, y esa es la forma más fácil de evadir una ejecución. Sabemos que los procesos arbitrales normales se demoran muchas veces por esos temas, que es la no posibilidad de constitución del tribunal. Entonces, en ese punto sí es fundamental de lo que estoy hablando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que hacerlo de una manera que sea constitucional. Sí hay unos temas que hay que ajustar, eso es cierto, y les agradezco las críticas. Sobre el punto de la transitoriedad, yo quiero insistir sobre el tema, a pesar de la claridad, es que el proceso ejecutivo sea temporal no significa que el mismo no se le pueda dar una temporalidad, si se puede decir de alguna manera. Todos los que hemos litigado, porque pues hay una crítica que dice que de pronto el que escribió no ha litigado. Yo he manejado más de 1000 procesos ejecutivos en mi vida de más de 22 años y sé, pues cometo errores y todo, cómo se maneja un proceso ejecutivo, y lo que creo sobre el proceso ejecutivo es que debe hacerse o condensarse muy bien para fortalecer como tal la figura. En relación con la transitoriedad, insisto en que es muy sencillo. Todos los que hemos litigado sabemos que un proceso ejecutivo no puede durar 5 años, como por ahí comentaron. Un proceso ejecutivo que dure 5 años es anormal. El proceso ejecutivo no puede durar más de 6 meses, más de un año. Y si usted en un año, y aquí hay personas que litigan, entre esas el doctor Henry Sanabria, si usted en un año no embarga y secuestra lo que tiene que embargar, es un proceso ejecutivo que no sirve para nada.
Es un proceso ejecutivo que está condenado a la aprehensión, bueno, que llaman desistimiento tácito, a mi juicio mal llamada, pero es un proceso ejecutivo. Entonces, eso de que no va a descongestionar no es cierto. Sí va a descongestionar porque un proceso ejecutivo donde usted ha resuelto el conocimiento del mismo, que es muy limitado, las excepciones del mismo, y ha hecho un juicioso camino exhaustivo de verificación de bienes para embargar y secuestrar, y lo ha finiquitado, es un proceso que le llega a un juez de ejecución y él sabe, esto es desistimiento tácito fijo, esto no va a tener ningún movimiento, excepcionalmente de pronto aparecerá un bien, pero es muy difícil que alguien vuelva a tener bienes y le embarguen un bien, y si ese bien aparece después de tener una ejecución completamente finiquitada, pues eso no le va a dar mayor trabajo a la jurisdicción para nada. Y eso es lo que hacen realmente los jueces de ejecución. Ese sería un tema que quería precisar. Les agradezco por el tiempo. Gracias, doctor Luis Arcesio. Bueno, quisiera dar la palabra a la doctora Carolina, que quiere intervenir al respecto. Doctora Carolina. Mil gracias, Alejandra. Simplemente un punto con respecto a lo que acaba de mencionar Luis Arcesio. De acuerdo con el proyecto, la etapa prearbitral o pre-primera audiencia, digámoslo así, va a tener una duración de 4 meses y si no se logra, el proyecto no establece desde cuándo, no sé si desde la presentación de la demanda o desde la integración del tribunal, pero en línea un poco con lo que él decía, creo que es bien importante tener en cuenta desde cuándo se va a contar ese término, porque la consecuencia de no llegar a la primera audiencia en 4 meses es la pérdida de competencia del tribunal. Y Luis Arcesio mencionaba que se van a presentar recusaciones, que uno como litigante lo que trata es de entorpecer el trámite, y creo que si bien la intención de pactar ese plazo de 4 meses antes de la primera audiencia, pues es plausible para que el tribunal agilice, de alguna manera puede ser también un incentivo para recusar, así se nombre un árbitro que resuelva la recusación y para lograr superar los 4 meses y hacer perder la competencia y extinguir los efectos del pacto arbitral para ese tema. Entonces creo que también es un punto que vale la pena considerar en el proyecto y revisar desde cuándo se va a contar ese término para asegurarse de que no quede en manos de la parte entorpecedora. Gracias, doctora Carolina. Doctora María Angélica, tiene usted la palabra. Gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a todos los panelistas y pues los elementos que también manifestaron a lo largo de la sesión. Digamos, algunos de ellos han sido recogidos en la propuesta que ha sido conformada con Confecámaras y efectivamente recogiendo algo que planteó el doctor Ulises e incluso es algo que también siempre hemos planteado cuando hemos trabajado sesiones promoviendo, digamos, estas iniciativas, y es que efectivamente cambia por completo el esquema al que nosotros estamos habituados en el arbitraje y exige, digamos, unas apuestas y perspectivas distintas. Aquí, digamos, incluso desde la posibilidad de que participen como árbitros o personas distintas o con calidades diferentes a las que ya se prevén, digamos, en la ley 1563, pues también genera que pueda ser un mercado distinto de trabajo y que la incorporación del centro de arbitraje y del rol del centro de arbitraje como ese que va a apoyar a la gestión de, sobre todo operativa posterior respecto a la enajenación, digamos ya el remate de bienes, pues es una labor preponderante que cambia por completo el desarrollo y las funciones del centro de arbitraje y que lo lleva a un escenario absolutamente diferente. Digamos que eso es algo que no solamente está pensado para que los árbitros cambien esa perspectiva, sino también en sí el funcionamiento general de los centros. En relación con lo que planteaban sobre los costos del servicio, sí, justamente por eso, digamos, en la iniciativa lo que buscamos también era disminuir esas audiencias, eso que planteaba Henry de generar audiencias para alegatos o generar audiencias por cada una de las fases de ese proceso, pues la idea no es que se lleven a cabo, sino que podamos hacer un trámite mucho más unificado, que prácticamente el tribunal profiera un auto de mandamiento y un laudo y ya
lo que corresponda al operativo lo asuma el centro, y eso digamos que está pensado así también para reducir el esquema de costos. Y estamos también, sabemos que pues no van a aplicarse los mismos marcos tarifarios de un proceso arbitral declarativo tal como están concebidos. Es necesario readecuar esos marcos tarifarios para que atiendan también a la dinámica y el desarrollo propio de este tipo de trámites. Efectivamente, el tema de la vinculación con terceros es un asunto bastante delicado y pues sí consideramos que no podemos pretermitir el principio, digamos, planteado por la 1563 respecto a la adhesión y cómo entonces ellos quedan vinculados al pacto arbitral, porque digamos es criterio fundante del arbitraje y digamos prepondera respecto de lo que nosotros quisiéramos hacer en el arbitraje ejecutivo, y en consecuencia pues eso sí tiene una prevalencia. Y en relación con los contratos que ya tienen incorporado el pacto arbitral, digamos, y cuando se estructura la iniciativa, sí consideramos importante que se prevea que esos pactos que ya lo tienen, pues incorporen la posibilidad de la ejecución, salvo que las partes prevean otra cosa. Y pues el objetivo no sería porque no estamos distinguiendo pacto arbitral de pacto arbitral ejecutivo, digamos, en la iniciativa de Confecámaras, sino que entendemos que es un mismo pacto arbitral y que ahora lo que se está posibilitando es un vehículo para la ejecución. Y si las partes no quisieran llevar a la ejecución, pues tendrían que pactar entonces en contrario esa circunstancia. Creo que, digamos, esos son los aspectos como más relevantes que he visto y que he podido tomar de las iniciativas, y importante sí será en algún momento que pues todos también puedan conocer la iniciativa que ha venido trabajando igual con base en todos los comentarios y en todo lo que la senadora Esperanza y el doctor Luis Arcesio pues han trabajado durante muchos años, que digamos es una propuesta un poco más de avanzada, digamos, respecto de esto, para que podamos también conversar sobre esa posibilidad y pues igual unificar, digamos, todas estas iniciativas y los proyectos y mejorarlas como una sola. Muchísimas gracias. Gracias, doctora María Angélica. Doctor Ulises, quisiera dar la palabra un segundo a usted. Creo que este es un interesante debate, es una institución novedosa sobre la cual hay que reflexionar, y se reflexiona pues lo que hemos hecho hoy discutiendo, ¿no? Yo creo que la discusión, el debate ayuda a encontrar soluciones y ayuda a mejorar ese proyecto de ley. Yo quisiera despedirme con una frase que siempre utilizo porque es muy diciente, de Franz Klein, que pues saben ustedes fue un ilustre procesalista austriaco que redactó el Código Austriaco de la Oralidad. Entonces, en ese código, él le dio por primera vez el valor de prueba a la declaración de la propia parte. Y eso generó un gran debate y muchas críticas en contra de él. ¿Qué es lo que pasa cuando se proponen cosas nuevas? Ha pasado lo mismo con el monitorio, con la justicia digital del 806. Entonces él usa una frase que la voy a leer rápidamente para que podamos quedarnos con esa reflexión. Él decía, con nuestro instituto, es decir, con la declaración de parte, pero yo lo pongo aquí con este ejecutivo arbitral, sucede lo mismo que con casi todas las innovaciones del progreso humano. En un primer momento resultan extrañas y en raro contraste con las costumbres y originan la crítica más violenta. Una vez puestas en práctica y perfeccionadas, de pronto se tornan transparentes e indispensables y nadie entiende ya cómo las cosas pudieron alguna vez funcionar de otra manera. Eso pasa con las novedades procesales, pasó con la oralidad hace unos años, se criticaba muchísimo, hoy la vemos como algo normal y creo que con esta institución pasará lo mismo. Terminaremos aceptándola porque hay que seguir explorando formas o alternativas de ampliar el servicio de justicia, porque de esa manera facilitamos también el acceso a la justicia. Muchas gracias. Gracias, doctor Ulises. Bueno, doctor Juan Pablo, tiene usted entonces la palabra ahora. Muchas gracias, Alejandra. De verdad quiero agradecerle a los panelistas por su interesante debate de esta noche, a los dos expositores de los proyectos también porque dieron la materia prima para este debate. Creo que
como decían ustedes mismos, hay muchos obstáculos que ya se han superado en este debate del proyecto arbitral, pero quedan escollos muy importantes, unas dudas muy grandes que hay que resolver. Entonces, creo que eso es lo que debe hacerse para que esto se construya, hacer un debate. Vamos a circularle a todos los dos proyectos, como anunció María Angélica, el proyecto, para los que no lo conocen, elaborado por el doctor Luis Arcesio y la senadora Andrade, y el proyecto que elaboró Confecámaras, porque es interesante que puedan conocer las dos versiones. Y obviamente compartiremos con las instancias correspondientes, es decir, con el Ministerio de Justicia y con los senadores, este interesantísimo panel, porque yo creo que va a enriquecer mucho la perspectiva que ellos tienen del proyecto. En esa circunstancia les agradezco mucho su presencia y muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo. No, a ustedes por su intervención. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Mil Muchas gracias, buenas noches. Que tengan buenas noches todos ustedes. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches.